Bienvenidos a Voz Ciudadana de Congreso Televisión. Tras aprobarse en el Pleno del Congreso, se promulgó la nueva ley de trabajadoras y trabajadores del hogar. Es algo que venían reclamando los colectivos desde hace varios años. Vamos a conocer sus alcances, qué tipo de beneficios se da a los trabajadores o trabajadoras del hogar, ya que por mucho tiempo ellas venían siendo explotadas, no recibían sueldo completo, trabajaban por varias horas, no se respetaba sus derechos. Por eso vamos a conversar con los representantes, con especialistas, pero también hay una pequeña preocupación o duda. ¿Esto podría generar despidos? Solamente los que tienen recursos podrían contratar a trabajadoras para el hogar, ya que hay muchas exigencias y sueldos. Todas estas dudas las vamos a resolver en el siguiente programa. Y en primer lugar yo quiero saludar esta nueva ley que acaba de promulgar, que acaba de firmar el presidente Vizcarra, por cuanto merece una trabajadora o trabajador del hogar, merece que se respete sus derechos, se respete sus 8 horas de trabajo, sus vacaciones, sus CTS. De verdad es una excelente y reclamada ley que se hace justicia. Me parece que es una justicia que se hace por ese sector de trabajo. Por mucho tiempo ha sido explotada. Efectivamente, discriminadas e inclusive apartadas de lugares en donde, por ejemplo, una trabajadora del hogar no puede comer, no sé en qué sentido no puede comer en la mesa en donde comen las personas. Yo me parece esto que es irracional, me parece que es una excelente ley. 12 horas por 1.000 soles mensuales no alcanza. Pero hay quienes dicen, no es lo mismo una profesional que una trabajadora del hogar. Todos cumplen el mismo trabajo, no sea de hogar, hospital, policía, todos es igual, ¿no? Sobre este tema vamos a conversar con la señora Lady Mozombite. Ella es secretaria general de la Federación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar del Perú. Señora Mozombite, bienvenida a Voz Ciudadana de Congreso Televisión. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por darnos la voz a los que no tenemos voz. Muchas gracias. Así es. Bueno, primero queríamos saber en la actualidad cuántos trabajadores y trabajadoras del hogar hay registrados en el país. Bueno, según la encuesta del 2017 del ENAO, dice que somos aproximadamente 400,000 trabajadoras y trabajadores del hogar que existimos en nuestro país. Pero nosotras creemos que somos más del 500,000 de trabajadoras que existimos actualmente en este 2020. Creemos que somos más de 500,000. ¿Cuántas estarían trabajando en la informalidad? Ahora, de este 500,000, el 96% somos mujeres y el 92% trabajamos en las condiciones de la informalidad. Ahora, por esta pandemia, ¿cuántas trabajadoras del hogar han sido despedidas? Mire, la situación de las trabajadoras del hogar tiene un antes y un después. Pero en esta pandemia se ha puesto en evidencia el grado de la vulnerabilidad en que nos encontramos las trabajadoras del hogar. Y por eso hemos sido muchas de nosotras despedidas. Algunas se encuentran con mucha sobrecarga de trabajo, es decir, más de las 8 horas trabajando. Las que estaban trabajando cama afuera, ahora están trabajando cama adentro. Y desde que se inició la pandemia, no tienen salida. O sea, están privando de su libertad personal. Cuéntanos los alcances, los principales beneficios y aportes que da esta nueva norma y las diferencias que habían con la anterior. Esta nueva ley, la 31047, marca una diferencia fundamental, porque esta nueva ley está, como estipula el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que garantiza derechos fundamentales
reconoce el trabajo como trabajo en condiciones iguales, sin discriminación. Ahora, en esta nueva ley el contrato será por escrito. Como usted muy bien lo ha dicho, este contrato tiene que estar en una página web. El Ministerio de Trabajo lo tiene que constituir y además tiene que ser al alcance del empleador y de la trabajadora del hogar. ¿Y qué En debe este contrato, especificar? pues, ¿Qué debe especificar en el contrato? Claro, en este contrato tiene que estar las reglas claras. Por ejemplo, nombre y dirección y profesión del empleador, también la dirección de nosotras, el acceso a la seguridad y salud y pensión, la jornada, el horario de trabajo y la jornada de trabajo, acceso a la seguridad y salud en el trabajo, el sueldo que vamos a percibir y el trabajo que vamos a realizar. Ahí marca la diferencia en este contrato. Que es un contrato. Antes solamente era verbal. Antes ahora era es verbal. Solo verbal, sí. En cuanto a la remuneración, ¿cuánto es lo que van a ganar? Ahora, esta nueva ley dice que nuestra remuneración no será menor del sueldo mínimo, que es 930. ¿Y eso qué significa? Que nuestra remuneración no será menor del mínimo vital. Efectivamente, en esta nueva ley garantiza nuestras gratificaciones, es por Navidad y fiestas patrias, nuestra compensación por tiempo de servicio, que es la CTS, que durante un año hemos trabajado en un empleador, y nuestras vacaciones es el 100%. Es decir, que nuestro sueldo estamos ganando 1.500, la gratificación, las vacaciones y la compensación por tiempo de servicio será 1.500, o sea, un sueldo. Ya, en el caso, a ver, seguramente esto ya se lo han comentado. Hay preocupación ya que debido a esta pandemia, en muchos hogares se ha perdido el trabajo, ¿no? Muchas familias han perdido sus puestos de trabajo, están en suspensión perfecta, no están recibiendo una remuneración y estamos pasando por una difícil crisis económica. Sin embargo, se necesitan de estas trabajadoras por este acompañamiento. Su función es muy importante en el hogar, sobre todo para aquellas que trabajan. Se dice de que no van a poder pagar todos los sueldos y que podrían simplemente ya no contratarlas o despedirlas. ¿Han pensado en eso? Muy buena la pregunta para que también tanto los empleadores y las trabajadoras del hogar y el público que está escuchando hasta ahora seguro el programa, importante esto. En esta nueva ley hay modalidades de contratación. Por ejemplo, empleadores que quieren al tiempo completo, a eso le llamaremos cama adentro, a tiempo parcial es 2 o 3 veces por semana, por días y por horas. Entonces, ya le he dicho, hay sectores, empleadores del sector A y B. ¿Eso qué significa? Están en condiciones de pagar y como ya lo vienen haciendo, también están cumpliendo con sus beneficios. Ahora, entendiendo que hay familias que no pueden pagar a tiempo completo, ahí están las modalidades de contratación, que puede ser por días y por horas, pero ninguna de estas modalidades puede ser su remuneración por debajo del mínimo. Y además de eso, tiene que ser formalizado con un contrato por escrito. Es decir, uno, debido a esta situación, puedo conversar, llegar a un acuerdo con la trabajadora o con el trabajador. Mire, vas a trabajar de lunes a viernes, de tales horas, pero te puedo pagar el sueldo mínimo, no menos del sueldo mínimo. Lo que estoy diciendo es que todas estas modalidades es proporcional, pero no puede ser por debajo del mínimo. Y además de eso, si un empleador, una familia necesita una trabajadora del hogar a tiempo completo, llamaremos cama adentro, ahora en esta nueva ley, y durante todo el día ya trabajó, son las 8 horas, y el resto de las horas se considera como horas extras. Pero eso también es por acuerdo de ambas partes. Mira, el uso del uniforme puedes utilizar adentro, donde nosotras estamos trabajando, pero está prohibido que se salga con el uniforme a situaciones, a lugares públicos, por ejemplo, ¿no?
eso está prohibido. Ahora, la contratación efectivamente en esta nueva ley dice a los 18 años. No puede haber más niñas y niñas así como nosotras, así como yo he trabajado desde la edad de 7 años, así como yo. Hay muchas hermanas trabajadoras del hogar que nos han traído de nuestro pueblo y incluso ni siquiera nos han pagado un sueldo, no nos han dado educación educativa, muchas no han tenido incluso su familia. Esta esclavitud moderna debe acabar. El país tiene que cambiar. Ahora, ya las familias ya no las contratan mucho con cama adentro, ¿no? Efectivamente, antes de la pandemia ya no había muchas trabajadoras del hogar que trabajaban cama adentro. Pero cuando ¿Le se parece inició bien? la pandemia... ¿Le parece bien, Sí, Kate? exacto. Eso es, somos trabajadoras como cualquier otro trabajador. Esta nueva ley reconoce el significativo aporte que hacemos al desarrollo social y económico de nuestro país. Porque antes trataban mal, no te pagaban, cuando querían te pagaban, te maltrataban. Sí, yo he pasado por eso, ¿no? Por eso digo que sí, está bien. ¿Y nunca? ¿Y te hacían le hacían trabajar hasta en feriado? Sí, no teníamos salida, no teníamos salida. ¿Y eran maltratadas? Sí, sí, en mis tiempos, que digo, ¿eh? ¿No se respetaban las 8 horas? No, nada, para nada. Sí, porque ellas trabajan. Lo de una ama de casa que en la casa nunca es día de acabar. ¿Ustedes son cama adentro? Peor todavía, no termina su día hasta altas horas de la noche. Con esta nueva ley de las trabajadoras del hogar, ahora sí nos sentimos protegidas. Gracias a eso podremos gozar de nuestros beneficios como cualquier trabajador. Por ejemplo, nuestro sueldo mínimo, nuestras gratificaciones, nuestras CTS, nuestras vacaciones, las 8 horas de trabajo y mucho más. Ya que muchos años vinimos luchando para que se aprobara esta nueva ley, agradecer a los congresistas que tomaron conciencia y pusieron su mano al pecho para poder así aprobar esta nueva ley de los trabajadores y trabajadoras del hogar. Muchas gracias. Yo estoy a favor de la ley. He escuchado algunas críticas a la ley y yo creo que tiene muchas cosas positivas. Y yo quisiera abordar sobre todo por el punto de vista de la dignidad de las personas. Creo que esta ley recoge eso. Hay casas donde la empleada del hogar tiene menos derecho que las mascotas. Es decir, la empleada del hogar no puede entrar a la piscina y las mascotas sí entran a la piscina. Las mascotas tienen pedicure, manicure y la empleada del hogar tiene que acomodarse como puede. La empleada del hogar come en la cocina una comida especial diferente a lo que comen los patrones. Entonces, eso con esta ley, interpretándola bien, está prohibido ahora, ¿no? Entonces, básicamente tiene que darse un trato digno a las personas, a los trabajadores que están en las casas. Y eso es importante en un país donde necesitamos construir una sociedad sana, porque la célula básica de una sociedad es la familia. Y el trabajo del hogar está en nuestra familia, comparte la vida con nuestros hijos, ¿no? Entonces, las familias que tienen empleadas de hogar e incorporan a esta trabajadora del hogar a ser parte de su familia, es decir, compartir sus alimentos, su desayuno, el mismo almuerzo, si van de paseo, van todos de paseo, y si entran a la piscina, entran todos. Está prohibido que ahora lleven a la playa o al club a las empleadas uniformadas. Eso está prohibido. Está prohibido que a las empleadas se le limite el acceso a determinadas zonas del club o de la playa o del centro o del lugar donde va el patrón, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso está prohibido, ¿no? Está prohibido llevarlo con mandil o llevarles con un uniforme para diferenciarlos, para que todos la vean que ella es la empleada y el otro es el jefe o el patrón. Todo eso está prohibido. Entrando al tema legislativo, efectivamente, la ley también trae muchas cosas importantes. Efectivamente, le reconoce el derecho a las vacaciones de 30 días, la remuneración se va a pactar entre las partes y la condición es de que no sea menos del sueldo mínimo vital. Van a tener CTS, gratificaciones
de un sueldo por 28 de julio, fiestas patrias, y también por Navidad. Entonces yo creo que en esa parte se ha dado importante avance y derechos. Lo que sí sería bueno hacer de repente algunas precisiones en el reglamento o alguna forma de segmentar población. Eso sí es importante. O sea, ahí hemos hablado de las familias que tienen gran poder adquisitivo, que tienen 2, 3 empleadas en las casas, y que en esas casas a veces se producen abusos, discriminación, y donde la mascota a veces tiene más derechos que la empleada. Pero también hay que ver otro ámbito poblacional importante, como son, por ejemplo, los maestros. Y eso es un tema que yo tuve cuando quisimos avanzar en esta ley y para dar cumplimiento al convenio 189 del OIT. Era eso, básicamente, es decir, que había una gran cantidad de gente también que no tenía ingresos suficientes, maestros, por ejemplo, maestros, policías, gente que gana 1.500, 2.000, 2.500 de sueldo. Enfermeros, ¿no? Y que tienen que desplazarse a otros pueblos, a otros sitios, y dejar en la casa con alguna persona. Entonces, ese sector, por ejemplo, hay que ver cómo se puede hacer precisiones en el reglamento, ¿no? O quizás alguna modificación a la norma para que... Porque el tema es cuando se regula una ley general para todos, sin segmentar, entonces se corre el riesgo de que en algunos segmentos no se cumple y no se aplica. Y esa es la crítica mayor que le están haciendo. Nosotros sacamos el teletrabajo contra viento y marea, porque había también siempre hay objeción a una ley, siempre hay objeción. Lo importante es sacarlo. Y una vez que se saque, ya se va haciendo ajustes. Y lo importante es que esta ley salió. Ya se puso el máximo, y ahora en el camino hay que ir ajustando, hay que ir viendo cómo funciona, hay que ir regulando, y si hay que hacer modificaciones, se harán las modificaciones. Solamente zonas exclusivas de distritos donde hay gente pudiente que pueda ganar más de 3.000 soles, porque para pagar a una empleada más allá de los 960, que es el mínimo, ya 960, y los beneficios y todas las gratificaciones, son 300 en Navidad, 300 en CTS, 300 en Navidad, 300 en 28 de julio, todo eso. ¿Cuánto tiene que ser? Y para dicho paso, para ser clase media, tiene que tener más de 2.500, 2.200 como mínimo para ser clase media. Para pagar eso, entonces nos estamos refiriendo a una referencia que los pueblos, puede decir, porque hay zonas en comas, hay zonas residenciales, que tienen que ganar más de 3.000 soles. Para tener una trabajadora. Tener una empleada de trabajadora del hogar. Con cama adentro, pues, y todo el día estaban lavando, planchando, cocinando, limpiando. Gratis, ni nada, ni vacaciones tenían, nada. ¿Y trabajaban Una explotación terrible, pues, la chica. Y como eran provincianas que menos, entonces aprovechaban. Y hasta menores de edad eran. Lógico, también. Pero no se les pagaban lo que correspondía. Correspondía, pues no. Un sueldo mínimo, nada de sueldo mínimo. Tengo miedo que ya no me contraten, ya que muchas familias no tienen para pagar, debido a la pandemia que estamos atravesando y por la mala situación económica que nuestro país está atravesando. Esta ley era una ley que era necesaria en el país, ¿no? Nuestro país tenía ya ratificado un convenio internacional, que era el convenio 189 sobre trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores del hogar, lo cual obligaba al Estado peruano, es decir, a todos sus poderes, llámese ejecutivo, legislativo, incluso judicial, a aplicar este convenio internacional. En ese sentido, el Congreso de la República ha hecho como corresponde promulgar una nueva ley que regule los derechos de las trabajadoras del hogar, siguiendo el estándar del convenio 189 de la OIT. Y bueno, en ese sentido, en primer lugar, felicitar, digamos, a los legisladores que han aprobado esta norma, claramente por casi unanimidad, ¿no? Y en ese sentido se estaría ya avanzando en el cumplimiento de este estándar internacional. ¿Cuáles son los riesgos de no hacer un contrato formal? No solo los riesgos para el empleador, sino también para la trabajadora. Este sector de trabajadoras y trabajadores, el sector de trabajadores del hogar, ya el día de hoy, lamentablemente, es un sector con alta informalidad, ¿no? Lo que se requiere, digamos, acá es más bien establecer incentivos para la formalización que beneficien tanto a las trabajadoras como a las empleadoras. En ese sentido, en este periodo
de reglamentación e implementación sería bien importante acompañar al contenido de la ley, no eliminar derechos, sino más bien reglamentarlos, y acompañarlo de una serie de mecanismos que incentiven la formalización. Por ejemplo, que los pagos que se le hagan a las trabajadoras del hogar puedan ser descontados por las familias del pago de sus impuestos, del impuesto a la renta en particular. Esto es algo que la propia Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar había propuesto como un incentivo para que las familias cumplan con el pago de sus obligaciones. Esto no existe en el Perú y en la etapa de implementación se podría incorporar. Asimismo, lo que corresponde al cofinanciamiento del Seguro Social de Salud como de pensiones. Recordemos que en el caso de nuestro país, los aportes al sistema pensionario son bastante altos, es alrededor de un 13%. Entonces se requiere de una serie de incentivos para la formalización y para el cumplimiento de estas normas. Y lo cierto es que, digamos, la inspección de trabajo en el Perú está muy debilitada, ¿no es cierto? Cualquier tipo de inspección, incluso para la mediana, gran empresa, y peor aún en esta situación de pandemia. Por eso es que se han establecido también en otras regulaciones, en otros países, mecanismos de supervisión y verificación de cumplimiento a través de herramientas tecnológicas. Se tiene que dar facilidades, es cierto, tanto a empleador y a trabajador para que se aplique esta ley, y estaría ya, digamos, del Ministerio en la implementación, como de otros sectores que están involucrados también, ¿no? La propia ley habla de esta mesa permanente, donde va a estar presente, además del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de la Mujer, también la SUNAFIL, la SUNAT y las representantes de las trabajadoras a través de sus organizaciones. Entonces creo que este es el camino que habría que seguir, el diálogo, justamente la participación intersectorial para que esta norma, como otras, se cumplan en el país. Gracias a esta ley, por fin voy a tener vacaciones.